Cuando habla de camino, habla de su historia, habla de su vida. Para que de repente la gente enclaustra mucho las cosas en la palabra misma, camino, claro. No, dice, ¿con qué limpiará al joven su historia, su vida? Entonces, dando a entender que el joven nace sucio y el camino del hombre nace sucio. Es como lo que dice David, en pecado me concibió mi madre, por lo tanto, todo hombre que nace es pecador. ¿Por qué? Porque trae una naturaleza adámica. Y porque trae una naturaleza adámica, entonces el camino del hombre está sucio, está contaminado. Entonces la palabra habla de un medio en que Dios proveyó para que el hombre limpiara su camino, que ya viene sucio desde su nacimiento, desde su concepción. En pecado me concibió mi madre, por lo tanto, la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y después la pregunta o la salida siempre de Dios con guardar. ¿Qué cosa tienes que guardar? Habla de guardar, no de escuchar, habla de guardar, guardada. Y en el depósito que es el corazón, con guardar su palabra. Ahí está la limpieza del hombre, donde el hombre puede limpiar su camino, limpiar su historia. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. El libro de Primera de Corintios, capítulo 18. Abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ahí está, no tiene 18, tiene 15. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Ya? Amén. La encontraron, ¿cierto? Dice lo siguiente. Leemos versión 1960, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? A los que se pierden. ¿Ya? Pero ese pero es para otras personas, no para los que se pierden, pero los que se salvan. Esto es, ¿a quién? ¿Quiénes son los que se salvan? Es a nosotros. ¿Qué es lo que es? Es poder de Dios. Pregunte, ¿por qué? ¿Por qué es poder de Dios? Porque estamos hablando de la palabra de la cruz es locura para ellos que se pierden. ¿Qué significa para ellos que se pierden? No fue poder, porque se perdieron. Ya, se perdieron y por lo tanto no actuó el poder. Se perdieron, no creyeron y el poder no actuó. Pero nosotros, los que se salvan, nosotros los que hemos sido salvados, es poder de Dios. Significa de que si somos salvados, éramos esclavos. Y si éramos esclavos, estábamos encadenados. Y si estábamos encadenados, Él nos cortó las cadenas y nos salvó, entonces poder de Dios para los que creen. Amén. 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 Gloria al Señor. Pero a los que se salvan, nosotros nos salvó el Señor. Esto es, a nosotros son los que Dios salvó. Es el poder de Dios, porque cambió toda la historia nuestra, toda la suciedad nuestra, toda la contaminación nuestra, toda la naturaleza adámica nuestra, la sacó y nos hizo una nueva creación. Sí, amén. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza adámica, con el pecado, con la maldad, esas cosas viejas del viejo hombre condenado pasaron. He aquí en él, todas son esas nuevas. Entonces, poder de Dios, nosotros que somos salvados. Sí, amén. Y los otros que se perdieron, los que se pierden, por cuanto no creyeron y nunca salieron de ese estado de condenación, son perdidos, pero para ellos es locura. Y como era locura, entonces se perdieron. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, porque estamos acá. Amén. 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 Estamos acá nosotros. Gloria al Señor. Pues escrito está. Seguimos, versículo 19. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Habla de una destrucción de la sabiduría de los sabios. Destruiré, ¿qué cosa? La sabiduría de los sabios. Y después, ¿qué dice? Y desecharé. Habla de un desecho, el entendimiento de los entendidos. Está hablando de destruir y de desechar. Dos cosas. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces está hablando de sabios y entendidos del mundo. Está hablando netamente de gente sabia y de gente entendida del mundo que Dios desecha y destruye. ¿Cómo lo destruye? Lo destruye porque le presenta algo que los hombres nunca van a comprender, porque para los gentiles, esto para los gentiles o para los griegos, esto es locura.
Entonces, como Él es locura, al mismo tiempo ellos no pueden lograr entender cómo Dios puede salvar al hombre de esa forma. Y entonces Dios dice, por lo tanto, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Habla de destrucción y de desechar a todo el sabio y el entendido de este mundo. Amén. Ya, después dice, pregunta el Señor, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y después dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces habla de una locura. Dice, no ha enloquecido. Entonces dando a entender que Dios entonteció la sabiduría del mundo. Y como Dios la entonteció, ahora pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que quiere encontrarme en su filosofía? ¿Dónde está aquel que quiere encontrarme en todo lo que él filosofa? En todo lo que a él, todos sus pensamientos que le vienen de su negro corazón esclavizado y condenado. ¿Dónde está el sabio de este siglo? Dando a entender, ¿dónde está el sabio de este tiempo, el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dando a entender que el hombre sabio, que el escriba y que el disputador de este siglo, esa sabiduría Dios la enloqueció. Y aunque los hombres intenten buscar a Dios de otra forma, nunca van a encontrar a Dios en su propio corazón entenebrecido y enloquecido. No. Por lo tanto, Dios destruyó y desechó esa sabiduría, porque los hombres no encontraron a Dios mediante esa sabiduría. No la encontraron. ¿Qué dice la Escritura cuando está Jesús, cierto? Y con los hombres de ese tiempo, los desvalidos, dice, te alabo, Señor Padre, del cielo y de la tierra. ¿Y por qué está esa alabanza? ¿Cierto? Hay una alabanza, dice, te alabo, Señor Padre de los cielos y de la tierra. ¿Y por qué la alabanza? Ya, ahora esa alabanza tiene un porqué, porque escondiste, ¿qué cosa? Estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que estaban ellos viendo, los niños estaban viendo al Mesías. Los niños estaban viendo a aquel que iba a dar su vida por él. Los niños estaban viendo al Hijo de David. Gracias, Señor Padre del cielo y de la tierra, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Las escondiste, nunca te van a encontrar, pero se las revelaste, se las mostraste a los niños. Sí, Señor, gracias, porque así fue de tu agrado. ¿Qué le parece? Amén. Las revelaste significa le sacaste la cortina. Es una revelación, algo escondido que solamente Dios puede quitar la cortina. Y si Dios no la quita, sigues estando ciego. Pero esa es alabanza. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. Porque Dios en su gracia quitó la cortina de los niños y mostró lo que estaba escondido por tiempos y edades y revelado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Amén. ¿Y cómo quedaron los sabios y entendidos? Enloquecidos. No pudieron. Escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y ahora Pablo está allí diciéndole, ¿dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde se encuentra el sabio? Está enloquecido. ¿Dónde está el escriba? También está enloquecido. ¿Dónde está el que disputa de este siglo malvado y pecador? Entonces él dice, ¿no ha enloquecido Dios esta sabiduría del mundo? La enloqueció. Sigamos, versículo 21. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué es eso? Dice, pues ya que en la sabiduría, entonces Dios en su sabiduría, ya que el mundo no conoció a Dios en su sabiduría humana, el mundo no conoció a Dios en su sabiduría humana, nunca lo encontró y nunca lo hallará, y él se escondió. Entonces Dios en su sabiduría le agradó a Dios. ¿Qué cosa? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué les parece? Entonces Dios en su sabiduría le agradó salvar a los creyentes, a los que creen, mediante una locura para el mundo, la locura de la predicación de la palabra de la cruz. Ya que ellos no encontraron a Dios en la sabiduría humana, Dios en su sabiduría le agradó salvar a los creyentes, ya por esa palabra, la locura de la predicación. Porque los judíos piden, ¿qué cosa? Ya, ¿qué es lo que son las señales? Es poder.
Claro, porque los judíos, ¿cierto? Si Dios mandaba una señal es que el Todopoderoso había descendido. Es como Elías, ¿cierto? Y ahí Elías, por ejemplo, cuando está enfrente de los israelitas y les hace como quien dice, ¿cómo se llama esas palabras de cierto de quién iba a contestar primero? Ya pues le dice, el que conteste por fuego, ese será Dios. Ya, cierto, le hace ¿cómo se llama un reto, ese reto. Y ese reto, cierto, el que conteste por fuego será Dios, porque Dios lo mandó. Y por lo tanto, allí está el sacrificio. Los de Baal, los de Asera, 850 profetas aproximadamente, y solo Elías. ¿Y cómo estaba el altar de Dios? ¿Cómo estaba el altar? Estaba derribado, estaba olvidado. El pueblo había olvidado su pacto, habían derribado sus altares. Parecía poco, y después se mataron a todos los profetas. Solo yo he quedado. Y aparte que solo yo he quedado, ahora me buscan para quitarme la vida. Pero está el reto. Dios le dijo, ve al Carmelo. Y hace. Entonces ellos actuaban, los judíos siempre actuaban por el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios descendía, ellos decían, Jehová es Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí en el monte Carmelo cuando Elías ora a las 12 del día aproximadamente, después de los Baales y de los de Asera? Entonces cuando ellos le piden, le dice Baal, respóndenos, y se golpeaban y se hacían heridas para que Baal le respondiese, y Baal no respondía, y entonces él le decía, tal vez está durmiendo o se fue de viaje o algo está haciendo con tal de que no les puede responder. Pregunta, ¿y Baal le podía responder o no? Y le podía responder Baal, ¿no? ¿Qué pasó cuando Satanás le pide a Job? ¿Se acuerdan que Satanás pide a Job? Y cuando Dios le dice, bueno, ahí está, en tu mano, solamente guárdale su vida. ¿Qué descendió del cielo cuando mató a los animales y a las ovejas? Cielo, fuego del cielo. ¿Ya? Entonces podía responder Baal. Pero Dios dijo, entonces Dios tenía que hacer notar su poder. ¿Qué pasó en la eternidad? En el cielo mismo arriba, una batalla. Y ahí estaban todos los ángeles de Dios sujetando a todos esos ángeles malvados que no podían hacer ningún tipo de señales. Porque el profeta de Dios tenía que mostrar el nombre de Dios de Israel en ese momento. El que responda por fuego será Dios. Y aunque los demonios intentaban responder, no podían. ¿Qué les parece? Hasta cuando el profeta de Dios alza sus manos al cielo y le dice, Señor, aquí estoy. Y que sepa todo Israel que por mandato tuyo he venido hasta acá. Oh Jehová, respóndeme, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú que nos amaste de pura gracia. Tú que nos tomaste de todos los pueblos, no porque éramos lo mejor, sino porque éramos el peor de todos los pueblos, el más insignificante de todos los pueblos. Tú que nos diste la ley en el monte Sinaí, que con Señor, con esa ley de fuego querías purificarnos, y este pueblo se ha rebelado en contra de ti. Como dice Isaías, cría hijos, escucha cielo, y tú también tierra, cría hijos. Y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Allí está Elías, hablándole a ese pueblo. Y cuando Elías le dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme. ¿Y qué hace Dios? Al instante el fuego de Dios, el holocausto y la zanja y todo lo que había, y agua. ¿Y qué dijo el pueblo? Jehová es Dios. Eso es lo que pedían los judíos, señales, para que mostrara a Dios su poder. Los judíos que piden señales, y los griegos sabiduría. Todos los griegos, los filósofos griegos, sabiduría, buscando y buscando dentro de sus mentes contaminadas y corruptas sabiduría. Alguien dijo, solo yo sé que nada sé, y ahí quedaban sin entender ninguna cosa. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Porque los judíos piden señales. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando multiplicó los panes y los peces en el desierto? Le mandó señal. ¿Sí o no? Pero obvio.
5 panes y 2 peces, y los multiplicó y eran como 5.000 sin contar las mujeres y los niños, 20.000 personas aproximadamente, y a todos los alimentó. Y cuando fueron a buscarle a él, Jesús le dijo: ustedes no me siguen porque vieron el poder. No, vieron el poder, pero no me siguen por el poder, porque mi poder hablaba de mí. El poder que descendió para alimentarlos hablaba que yo soy la raíz de David, que yo soy ese Salvador prometido para la casa de Israel. Yo soy, esas señales hablaban de mí. Tienen poder, ahí está mi poder manifestado para ustedes. Pero no me están siguiendo por las señales. Me siguen porque yo los alimenté. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esa comida les dará el Padre a ustedes. Danos siempre esa comida, dijeron. Jesús le dijo: yo soy el pan que descendió del cielo y la vida del mundo. ¿Y cómo dices tú que del cielo has descendido? ¿Acaso no sabemos que vives en la esquina, que tu madre es María, que tu padre es José, y tus hermanos y tus hermanas están con nosotros? Y se fueron. Ellos pedían señales, pedían poder, y Jesús se los mostraba resucitando a los muertos, sanando a los leprosos, sanando a quien llegaba a su presencia, sacando a los demonios, sanando al endemoniado de Gadara, quitándole a los demonios a la mujer adúltera, pero sin embargo no les creyeron. Bueno, está hablando a los Corintios, al que eran gentiles fueron salvados. Gloria al Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, están los judíos y están los gentiles, pero ahora dice: pero nosotros, otro grupo, pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaron en él, porque es tropezadero. La roca que los edificadores desecharon a la roca eterna de los siglos por los siglos. La roca que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y el fundamento de un templo espiritual. Amén. Lleno de piedras vivas. Sí, ellos desecharon, tropezaron. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Él es la señal del poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Y no lo vieron. Pedían poder y Jesús es el poder. Pedían sabiduría y Jesús es la sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaron en él. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya? Y después viene ahora todo ese grande milagro que Dios hizo con todos nosotros. Y dice: porque lo insensato de Dios. ¿Tendrá algo insensato Dios? Porque habla lo insensato de Dios, dando a entender, tal vez, a ver cómo podríamos llamarle, porque en Dios no hay nada insensato. Pero dice lo insensato, dando a entender, no porque hay algo insensato en Dios. Tal vez podríamos decir, está el más insignificante de los hombres, que Dios es algo, tal vez algo así. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué me está diciendo ahí? Dice: pues miren, hermano, su llamamiento. La vocación es el llamamiento, para que entiendan. Miren, hermano, de dónde, cómo Dios los llamó. ¿De dónde estaban ustedes? Mire, Dios los llamó y mírense a quienes Dios llamó. Entonces los hermanos: Dios me llamó, sí, pero ¿y yo quién soy? Pero me llamó, pues. Esta es mi vocación, el Dios me llamó. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Habían sabios, sí, pero no muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos según la carne, puros pobres, uno que otro seguramente pudieron, poderosos, ni muchos
de la realeza, de la nobleza, puros pobres, hasta el día de hoy. Bueno, que algunos se hacen ricos con el Evangelio, esos son otro tipo de personas. Gloria al Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no soy, mírense, miren ustedes su llamamiento. Él me llamó, sí, me llamó. ¿Y a quién llamó? No somos ricos, no somos poderosos, no somos muchos nobles. A esos Dios llamó. ¿Y por qué no llamó a los poderosos, a los sabios del entendido y se les escondió a ellos? Se los escondió, enloqueció su sabiduría y llamó al peor equipo de todos. Sí, pues todas las selecciones de estos llevan lo mejor, porque hay una selección de lo mejor para ganar. Y él no buscó lo mejor, porque al final y al cabo ni lo grande ni lo pequeño le sirven a Dios, sino por pura gracia y por pura misericordia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si algo de insensato tiene Dios, tal vez el apóstol Pablo quiso mostrar tal vez algo que Dios no tiene, pero es como decir, está el portero de Dios en el reino de Dios. Es más sabio que todo esto sabe. Que él no. Amén. No quiero decir que haya un portero en el reino de los cielos, estoy diciendo un ejemplo. Tal vez lo más bajo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, miren, observen, hermanos, vuestro llamamiento. ¿A quiénes Dios los llamó? ¿De dónde los sacó de las tinieblas? Porque el poderoso nunca se humillará a él. El poderoso nunca le pedirá. El poderoso nunca clamará como el cielo brama por las corrientes de las aguas, sino los pobres, los necesitados. Esos dependientes de la misericordia de Dios. Esos le claman a Dios. Y esos le piden por las noches su brazo extendido para que los salve de sus angustias. En lo profundo del Seol clamé a Jehová, como dijo Jonás, y él me oyó y me sacó de ese lugar donde yo huía de su presencia. Pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista, y Jehová se humilló a mí y oyó mi clamor. Jehová me oyó, se inclinó a mí. Jehová, yo lo esperé pacientemente y él se inclinó a mí. Inclinándose a mí oyó mi clamor e hizo sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y después que me sacó puso mis pies sobre roca y allí enderezó mis pasos. Y después que mis pasos están enderezados, puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a mi Dios, el que me sacó del pozo de la desesperación. Una alabanza que yo no conocía. La alabanza que conocía estaba fuera del pozo, porque allí había angustia, allí había necesidad. Fuera del pozo, en la roca eterna, donde enderezó mis pasos, donde me dio vida nueva, allí hay una alabanza a mi Dios, que me sacó del lugar de la desesperación, el que enderezó mis pasos. Oh, gloria al Señor. Pues miren, hermanos, vuestro llamamiento. Que no soy muchos sabios según la carne, que no soy muchos poderosos según la carne, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo necio, lo que estaba en el mundo, lo tonto del mundo, lo que no tiene sesos del mundo, escogió Dios. Dios miró al mundo. Y allí en el mundo estaban los sabios, los entendidos, los escribas, todos aquellos poderosos. Y cuando Dios miró al mundo, lo necio del mundo, lo más bajo del mundo, lo tonto del mundo, escogió Dios. Amén. Oh Señor, éramos del mundo y de allá nos sacó el Señor. Sino que lo necio del mundo, ¿quién escogió? ¿Quién fue el que escogió? Dios. ¿Ya? Para que nadie diga cuando llega a la iglesia, yo acepté al Señor, aquí hay una elección. Amén. Si lo que lo necio del mundo escogió, Dios. ¿Y para qué lo escogió? Bueno, vaya leyendo. Amén, amén. Tiene un propósito. Lo necio del mundo escogió Dios.
Es que dice, yo soy así, soy lento, soy un poquito tonto. Yo soy lento, no me alcanzó la cabeza y no entiendo muchas cosas. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo único que sé. Hay un entendimiento dentro de mí y lo sé con mucha verdad y no es nada más lo que yo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego. Porque ninguno de ustedes le dijo al ciego a los que estaban en el templo. Ninguno de ustedes vio mi historia. Ninguno de ustedes estaba conmigo en mis noches de tiniebla. Ninguno de ustedes lloró conmigo en mi desesperación. Yo sé bien claro que yo era ciego, que necesitaba cada día estirar mi mano para pedir las migajas de las misericordias de todo. Yo sé que era ciego, pero también sé que ahora veo. Eso es lo que sé. Y lo echaron del templo y lo encontró Jesús. Y Jesús le dijo al que había sido ciego, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el que había sido ciego le dijo, ¿quién es, Señor? Para que yo le adore o le alabe. Yo soy, le dijo Jesús, el que habla contigo. Y se postró a sus pies y le adoró. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo único que sé. Sí, Señor. Que yo antes era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Sino que lo necio del mundo fue escogido por Dios con un propósito. Si algún día no encuentras propósito en tu historia, a Dios nos escogió a nosotros para avergonzar a los sabios de este mundo. De repente dices, pura gente, es drogadicto, es borracho, es adúltero, es fornicario. Llegan al Evangelio, sí, porque lo necio del mundo lo escogió Dios, pero tiene un propósito para avergonzar a los sabios. Y algún día les dirá a ellos, los menospreciados del mundo me siguieron y me creyeron. Es como cuando Jesús le dijo, de cierto os digo, las rameras, los adúlteros, los leprosos irán delante de ustedes al reino de los cielos. Y ustedes estarán fuera. Gloria al Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los santos. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Y para qué los escogió a los débiles del mundo? Muy bien. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes de ellos. Amén. Pero a esos débiles fueron escogidos por Dios. Los necios, lo débil del mundo fue escogido por Dios. Hubo un propósito de elección. Es como cuando el frutero siempre ahí en la feria escoge lo mejor para vender y lo malo lo desecha. ¿Cierto? De las manzanas, las paltas y cualquier cosita. Que el de la feria quiere vender siempre escoge lo mejor. O es como cuando yo la otra vez compré un saco de papas y se estaban poniendo malas las papas, se estaban pudriendo y mi suegra me dijo hay que tirarlas al sol. Y yo las eché al sol y saqué a hartas papas podridas y fuertes, malas. Así se hace. El sol seca todas las papas buenas y las malas hay que botarlas y tenían un olor fuerte. ¿Cierto? Yo escogí lo mejor y lo peor se botaba. Dios hizo todo lo contrario. Todo. Lo más malo escogió Dios. Más malo. Lo bueno, no. Esos egocentristas, exaltados, me odias, me aborreces, dices que no necesitas de mí y que está podrido, pero de repente me clama a mí, me dice, Señor, ayúdame, y ahí está. Y todos los más malos, este es mi equipo, le dijo el Señor, con este yo voy a hacer todo mi trabajo para este. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo. El lenguaje se está volviendo más grueso, ahí lo vil. ¿Saben lo que es lo vil? Lo vil es un tipo malvado. Vil es un tipo que no tiene compasión. Pero a ese vil escogió Dios. Le escogió para limpiarlo y para hacerlo nueva creación. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, sin precio, a lo despreciado, sin precio, escogió Dios
y lo que no es. ¿Qué es lo que es y lo que no es? Porque estamos hablando del mundo, lo que no es. El mundo dice, este no es nadie. Este vil no es nadie. Este no es ninguna cosa. Este no es nadie. A eso escogió Dios. Y lo que no es, los escogió para deshacer lo que es. Ellos son los grandes, los magnates, los que no necesitan a Dios, los que se levantan cada mañana y tienen todo en su mano. Sin embargo, lo que no es sabio, lo que no es entendido, lo que no es noble, eso escogió Dios para deshacer lo que es. Para que nadie tenga gloria en su presencia, nadie se gloríe en su presencia. Amén. Después dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? Mas por Él estáis vosotros. Es como quien dice, ¿cierto? Él es como alguien que te toma y te puso dentro de Jesús. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos puso allá? ¿Quién nos escogió? ¿Y quién nos puso en Cristo? Dios. Amén. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Dios hizo para nosotros a Cristo Jesús primeramente sabiduría. Después, ¿qué hizo? Hizo de Jesús para nosotros justificación, santificación y redención. ¿Entienden eso ustedes? Se lo voy a decir. Dios hizo para nosotros a Jesucristo primeramente sabiduría. Porque en el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y como están escondidos, es un misterio escondido en Dios y en Jesús, donde están escondidos todos los misterios de la sabiduría, pero Dios escondió esa sabiduría para los sabios y los entendidos, y a nosotros la reveló. Entonces Jesús es sabiduría, porque por medio de Él nosotros hemos sido libertados, hemos sido limpiados. Es el único camino a la presencia de Dios. Por lo tanto, Jesús es nuestra sabiduría. Porque no hay otro, aparte de Él, que haya hecho la obra que se hizo por nosotros. Se buscó en el cielo. ¿Qué se buscó? Cuando estaban allí, ¿cierto? Antes, ¿cierto? Cuando estaba allí el libro y con sus sellos, se buscaba dignidad. Y la voz esa voz grande y fuerte y tronante diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y se buscó primeramente en el cielo. Miguel, Gabriel, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, se buscó en el cielo y no se halló a nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y se buscó en la tierra alguien digno de hacer una tarea, porque esa dignidad era el resultado de una tarea. No se halló. Abraham, Isaac y Jacob, Job, Noé, Enoc, nadie, no se halló a ninguno digno. Y debajo de la tierra alguien digno de abrir el libro y de desatar sus sellos, y no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien digno para desatar el libro, de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, y no se halló. Y ahí aparece nuestro grande y misericordioso Señor, y se acercó allí al trono. Y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y abrió el libro y desató sus 7 sellos, y se derramó una alabanza. Y una alabanza diciendo, porque tú eres digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. ¿Y por qué eres digno de desatar sus sellos? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se buscaba dignidad. Y él ahora es digno de desatar, de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Y por qué es digno él? Y dice, porque tú eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has hecho para nuestro Dios de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, reyes y sacerdotes. Eso es lo que se buscaba, una tarea.
alguien que hiciera posible la redención nuestra, que hiciera posible que nos comprara con su sangre, que hiciera para Dios reyes y sacerdotes. Ni Gabriel, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los hombres de la tierra, ni debajo de la tierra podían cumplir esa tarea, hacer para Dios reyes y sacerdotes. Nadie. Hasta cuando aparece nuestro Señor Jesús. Por eso se desata la alabanza. Leámoslo mejor. Leámoslo. Apocalipsis. Para que entiendan por qué ahora a Él se le da esa adoración de dignidad. ¿Cierto? ¿Lo entendieron, cierto? Amén. No se hayan olvidado. Después les voy a preguntar palabras. Ya, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Quién lee en voz alta? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Amén. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú... Ese es el porqué. Porque eres digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre Gloria a Dios. nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Gloria a Dios. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué les parece? Esa es nuestra sabiduría. El que hizo todo por nosotros. A los débiles del mundo, a ellos os menospreciado, les dio una sabiduría que se escondió para los sabios y para los entendidos, y nos la reveló a nosotros. Por eso que es digno por esa tarea que nadie pudo hacer, porque se buscó y no se halló. No es que no habían, pero nadie podía cumplir esa tarea que él hizo. Nadie. Seguramente hubieran pecado en el camino. Seguramente hubieran intentado hacer la tarea y ante las tentaciones del diablo hubieran tal vez quedado en medio camino. Amén. Amén. Hasta que vino él, el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida vencido. Amén. Gloria al Señor. Esa es nuestra sabiduría, nuestra justificación. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por los injustos. Gloria al Señor, como dice la Escritura ahí, hablando, al que no conoció pecado. Él no conoció pecado, no tuvo intimidad con el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, o una ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. ¿Qué es eso? Tiene que ver con un precio pagado, tiene que ver con una culpa consumada, tiene que ver con una deuda que tiene que ser cancelada, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Él pagó el precio, pagó la culpa nuestra. Y llevando nuestras iniquidades y nuestras maldades, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos ¿dónde? A Dios. ¿Y cómo nos llevará? No, nos llevará limpio, nos llevará santo, nos llevará sin manchas delante de Dios. Eso se llama justificación, sin culpa. Pero para eso hay que pagar un precio. Para eso es que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Oh, gloria al Señor. Fue resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Significa, Él muere y vence, y al tercer día Dios lo levanta. Y se levanta por nosotros para nuestra justificación. Ahora no somos culpables, somos inocentes. ¿Qué les parece? Dios mío, dice la palabra. Cúbreme en tu sangre, dice la Biblia. Es bueno conocer al Señor. Amén. Es la vida eterna. Gloria al Señor. Santificación.
Dios hizo a Jesús por nosotros. Lo hizo por nosotros. Sabiduría, lo que estamos hablando. Justificación significa pagar el precio por los pecadores. Sufrir, llevar sobre sus lomos todas nuestras iniquidades. O como dice Miqueas, Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Dice Miqueas en su profecía. Él dice, lanzará a lo profundo de la mar todas nuestras rebeliones y todas nuestras maldades. Pregunta, ¿Dios lanzó a lo profundo de la mar nuestros pecados? Porque dice, Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Dios echará a lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades y todas nuestras maldades. Pregunta, ¿nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar? ¿O en un lugar donde Dios nunca más se acordará de ellos? ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué hizo Dios con Jesús? Dios cargó en él el pecado de todos. Miqueas está dando a entender que Dios va a poner en un lugar donde Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y rebeliones, un lugar donde nadie más podrá sacarlos. Significa en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque con una sola vez hizo perfectos para sí a los hombres. Amén. Amén. Eso se llama redención. Después dice, Dios hizo a Jesús por nosotros santificación. Significa el medio, es Dios hizo a Jesús el lugar donde nosotros, Dios nos apartamos. Dios nos sacó, nos apartó. Fuimos apartados. Un santo es una persona apartada. Santificación significa el medio por lo cual tú fuiste apartado para Dios. Casi todas las epístolas los apóstoles dicen a los santificados en Cristo Jesús, a los apartados. Dios nos apartó, Dios nos sacó, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero Dios mandó primero, y ahora Dios no mandó, Él mismo vino. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios mandó. Ahora Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de su gloria en la faz de Jesús. Somos iluminados. Estábamos todos oscuros. Y vino Él y alumbró nuestras tinieblas. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Escúchenme bien. Los que algún día escucharán esta prédica, tal vez por los medios de Facebook o por YouTube. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, no a algún hombre, a todo hombre. No hay pecado que Él no pueda limpiar. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Todo hombre puede ser limpiado por la luz de Jesús. Oh, gloria al Señor. Dios hizo a Jesús por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, que es el precio que se paga por un esclavo. Éramos esclavos, pero Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el precio pagado por un esclavo. Te sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz. Eso se llama redención, pagar el precio por un esclavo, lo que hizo Sea con su mujer. Pagó el precio de esa esclavitud, 15 ciclos de plata y 1,5 hombres de cebada por la mujer, por su mujer, que estaba allí en el mercado de los esclavos desnuda, en venta. Y por amor la redimió, la compró y la trajo a casa. Eso se llama redención. Pero todavía falta algo de nuestra redención. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción, será la última redención para sacarnos de este cuerpo mortal y llevarnos a la eternidad. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, para siempre. Amén.